amigos de Dígase lo que se diga. El día de hoy tenemos un invitado especial, muchos de ustedes ya lo conocen, y es por una ocasión especialísima también. Se trata de la presentación de este libro, Megantoni, que trae una serie de historias que deberían estar insertadas en la historia del Perú, en los textos escolares, y que debería ser del manejo común de todos los peruanos porque es muy rica la historia y para conocerla, sinceramente, habría que viajar hasta allá. ¿Saben dónde queda el Megantoni? El Megantoni queda en Cusco, en el Bajo Urubamba. Y estamos con José Calderón, quien nos va a hablar de este libro y de una serie de pequeñas historias, pequeños relatos que van hilvanando esta historia tan interesante para conocer a nuestros compatriotas del Megantoni. ¿Qué tal? Mucho gusto estar en tu programa, Norma. He leído este libro, me ha encantado y sobre todo es tan entretenido, no solamente por lo que cuenta, por los textos, todo lo que tenemos por leer, sino también la cantidad de fotos, ¿no? Que tú has tenido que viajar hasta allá, te has movilizado, has viajado en diversos medios hasta llegar a Megantoni. ¿Es difícil llegar a Megantoni? Bueno, fuera de que además es difícil como cualquier lugar del Perú, la gente, la agricultura, la gente que hace cosas tierra adentro sabe que es complicado. Lo maravilloso es lo que descubres allá, que si no lo ves con tus ojos, las historias que han comentado hace algunos años de uno y otra parte del Perú son totalmente otras y algunas están desperdiciadas, ¿no? Claro, pero digamos que para el común de las personas es un poco inaccesible, ¿no es cierto? ¿Cómo se llega? Totalmente. No puedes llegar sencillamente por carretera, no hay. Y si tienes que ir por río, tienes que atravesar, digamos, si es que vas por la zona de Cusco, porque esto queda entre Cusco y Ucayali, para el Bajo Urubamba, agarrar ese río de los Incas, que dice el Vilcanota, que se vuelve Urubamba, y llegas a una pared que se llama el Pongo de Maenique, que es como que es la entrada a un infierno, porque son aguas terribles, tan terribles que hasta ahí han hecho películas como Fitzcarraldo, y recién de abajo viene Remanso, digamos La Paz, de la Selva Baja, y ahí es el mundo del Megantoni y lo que lo tenía aislados de un lado y del otro, y de repente los protegieron de los incas también, ¿no? Claro, pero precisamente la dificultad de llegar, cuando se llega y se conoce y se ve lo que hay allá, realmente es como un premio. Y lo que tú has visto allá y lo que estás narrando en este libro, en esta obra, es bien apasionante. Me interesa sobre todo hablar de un capítulo que tú escribes y que tiene que ver con Vargas Llosa, nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, que al igual que tú, llegó hasta allá y quedó encantado con lo que vio, pero sobre todo que ese viaje y ese conocimiento le permitió saber que él iba a ser un escritor de ahí en adelante. Bueno, era el año 55, 56, Vargas Llosa era un jovencito que estaba en San Marcos y de pronto llega a su presencia luminarias como los profesores de antes, entre ellos Raúl Porras Barnechea, una de las grandes figuras intelectuales del Perú, elegantísimo, con sus ojos azules, penetrante y entregado completamente al estudio. Entonces de pronto, como era natural, alguien que llegaba al Perú de los académicos del mundo, buscaban a San Marcos y llegó el Instituto Lingüístico de Verano, unos misioneros, unos místicos, una gente así totalmente fanática de Texas, de Estados Unidos, que quería traducir la Biblia a todos los idiomas más perdidos en el mundo. Y en el Perú había una cantidad de lenguas totalmente perdidas, de las cuales no existía una sola versión de la Biblia, ya que eran comunidades muy pequeñas, ¿no? Los arawak, los machiguenga en este caso. Entonces hay la oportunidad, queremos viajar, se van en el año 50, estos misioneros en los 53, 54, y ya con algunos años invitan a Porras Barnechea a que una misión, algunas personas de San Marcos, estudiantes, a lo mejor quisieran ir a ver ese mundo donde se está ya organizando una misión. Esta zona era entre Yarinacocha y Nueva Luz, esta parte es entre Ucayali y Cusco, sitios donde todavía andaban calatos, digamos, eran totalmente primitivos. Invitaron a voluntarios, ¿no? Alumnos, voluntarios en San Marcos para ver quién quería ir a conocer. Claro, Vargas Llosa entonces solamente era un estudiante de literatura y no había escrito ni un solo libro.
Entonces para él lo que le faltaba era, él no sabía lo que le faltaba, simplemente algo que haga estallar en su mente lo que a lo mejor secretamente llevaba, su mirada alucinante, sus fantasías, cómo iba viendo las calles de Lima, todo lo que después ha relatado, pero le faltaba, yo diría, un voto de confianza. Y cuando llega al Bajo Urubamba, se encuentra que es el mundo al revés, porque los nativos, para decir sí, por ejemplo, decían, movían la cabeza de este lado, de izquierda a derecha, o viceversa, o para decir no, digamos en una de las lenguas tantas que hay allá, para decir no decían neje, neje. O sea, es una cosa increíble y ahí comienza a estallar por todo lado como estrellas, imágenes que para él decían, no puede ser que esto sea realidad desde nuestro punto de vista occidentalizado, ¿no? Claro. Entonces, a él lo invitan a conocer estas culturas, estas personas que jamás él había visto y sobre todo ese detalle del hablador. Claro, en esta figura, conversando ya con los misioneros, con Betty, con la familia misionero de esposo Betty Weinschnell, norteamericanos, entonces empiezan a comentar de cómo es la vida de ellos y le relatan, según Vargas Llosa, la imagen de un personaje que se trata del hablador. Entonces Vargas Llosa, cuando escucha ese relato, no lo puede creer porque dice que la gente alrededor de una fogata, en esa oscuridad, en ese mundo de la selva, donde la muerte está más o menos a 10 centímetros tuyo todos los días, porque puede ser una araña, una serpiente, la viruela o los caucheros, o la esclavitud, todo eso que la gente no habla mucho, pero existió y existe por el tema en la historia, ¿no? Por el tema del caucho. Entonces, cada vez que venía alguien a esa aldea donde se refugiaban los nativos, cada vez que llegaba alguien, lo que sea, era pues como que llegara acá pues un platillo volador, ¿no? Un ser de algún otro mundo, y el hablador que punteaba toda la selva solitario, llegaban con historias donde se mezclaba la fantasía con la realidad. Ya, o sea, periódicamente llegaba este personaje a esta sociedad y era esperado con ansias. ¿Por qué? Porque traía algo interesante para ellos. No era algo material, no era algo de comer, no era algo de vestir, no era un aparato, no era nada, eran historias. Y él era el dueño de la verdad de esa historia, porque, por ejemplo, decía que se había encontrado, digamos, ¿no?, con Tazorinchi, uno de los dioses que en alguna de las culturas de esta zona de Amazonía existe, y que se le apareció, por ejemplo, ¿no?, digamos, en forma de una mosca, y como estaba caminando desnudo, semidesnudo, se le metió por la cusma, que son esos trajes largos que usan de algodón nativo, y le picó el pene. Entonces el pene le empezó a crecer desmesuradamente al punto Eso de contaba vista, él. sí, el hablador, y la gente arcada se reía de esto, y al punto que ya no podía andar. Entonces tuvo que cogerlo como una bufanda de 2 metros, colgarlo atrás, hasta que encontró algo que terminara con su maldición, y así menos mal llegó. En otras palabras, es alguien acostumbrado a lo que Porra decía de ver islas legendarias y raza de gigantes, ¿no? O sea, podía contar historias reales, irreales, inventadas, lo que sea, y todos estaban prestos a escucharlo, lo esperaban porque eso entretenía a la gente, hacía estallar el cerebro de estas personas. Era esperado para escuchar esas historias, sean reales o ficticias. Claro, y son cosas que todavía los humanos hemos tenido porque hemos perdido la emoción, pero históricamente la poesía y la ciencia nunca ha estado dividida hasta hace poco. Últimamente somos bastante creídos, ¿no?, diciendo que la ciencia lo explica todo. Menos mal que no es así. Vargas Llosa en ese momento dijo, este compadre, este hablador, sin querer me estaba mostrando lo que iba a ser toda mi vida. Claro, lo que Vargas Llosa fue y es hasta ahora. Claro, y a partir de eso... Un contador de historias. Claro, si el personaje se llamaba El Hablador, recordemos que él en su primera novela se refirió a él como el escribidor.
Exacto, el Ajá. escribidor, claro. Ujú. Claro, porque propiamente él no es un hablador, no está contando sus historias verbalmente, sino las escribe. Obviamente lo que hablo es una interpretación mía, ¿no? De lo de Claro, Vargas Llosa, ¿no? sí. Entonces, no autorizada, pero es evidente que hay una correlación de ese resorte, alucinante que seguramente lo llevó a la incandescencia espiritual, imaginativa, que regresó y comenzó a escribir como loco y no paró. Vargas Llosa, al conocer esta historia, se vio identificado. Él dijo, esto es lo que yo estoy pretendiendo ser. Y ya había alguien ahí haciéndolo. O sea, esto un poco que nos explica como que el ser humano sea, pues, bueno, de una cultura o de otra, tiene algo en común y que es que quiere llenar su mente de ilusiones, ficciones, de, de conocimiento, de información, de saber qué está pasando allá al otro, detrás de ese cerro, detrás de esas montañas, historias de otros. O sea, quiere, es un poco el entretenimiento también, ¿no? Mira, la verdad es que el ser humano sabe Dios que tendrá dentro del alma, en el fondo, y cuando ves algunas cosas, si es que tienes la sensibilidad de un artista o de escritor, algo en ti estalla como una misión, ¿no? Entonces Vargas Llosa, religiosamente yo diría, después de ver a toda esta vida alucinante, por ejemplo en Nueva Luz, donde estuvo, donde yo llegué, me encontré con gente y lo relato en una historia donde nadie nunca cumplía años. Porque tú le preguntabas a alguien cuántos años tienes, no sé, ¿cómo te llamas? No tengo nombre, eres dueño de algo, de nada. En su concepto no existía ni la propiedad, ni nada de No esto. importaba. Entonces Vargas Llosa muchas veces se refiere en sus historias, como en La Guerra y Fin del Mundo, a un personaje intemporal, precisamente el protagonista, ¿no? La intemporalidad es lo que ha caracterizado a la Amazonía, ¿no? Donde nunca nadie sabe esos conceptos que ahora arrogantemente llamamos del tiempo, ¿no? Ujú. Exactamente. Bueno, y acá tenemos, miren, fotos que tú has incluido para Ujú. este relato, ¿no? Acá cuentas todo esto, ¿no? Del hablador y cómo el hablador, pues, influyó, interesó a Mario Vargas Llosa. Incluso acá hay fotos con Ah, precisamente con uno que se hace llamar hablador, que uno de para... los habladores, de tantos habladores que hay. Claro, en la selva te digo de que hay una planta que uno le llaman, esto ya lo vi con otros nativos, más bien de la zona de Madre de Dios, que le llaman la planta mezquina, digamos, ¿no? Que tú te acercas, sientes una fragancia riquísima, te acercas y ¡plac! Puedes estar a 1 milímetro de la flor y ya no despide su aroma. Algo así pasaba con la cultura de estos nativos que la han escondido y a los habladores, todo el mundo ha dicho que no existen, etcétera, pero Vargas Llosa ha dicho, daría mi vida, pondría las manos al fuego porque supe de esa historia real. Entonces un crítico le dijo, vamos, vamos, Vargas, estás inventando mucho. Y Vargas Llosa responde los ensayos a la ficción que ha hecho en honor a Onetti, ha dicho, ya quisiera yo que sea un invento mío, no podría haber inventado algo tan alucinante, ¿no? Allá, o sea, no hay, digamos, históricamente registros de este personaje, solo que se sabe de oídas de los habladores, e incluso se llegó a dudar de que existiera y que hubiera sido un invento del genio de Vargas Llosa. Pero Claro, no, él ha reconocido que no ha sido así. claro, porque allá en esta zona de Bajo Urubamba, acuérdate que han llegado también los misioneros, no solamente esto del Instituto Lingüístico de Verano, que son evangelistas, sino los católicos cuando eran perseguidos, ¿no? Antes en Europa. Entonces ahí está el padre Lobo, el padre Zenitagoya, que verdaderamente, sin tener ni siquiera una balsa, se iban con una vocación de renuncia tremenda a morir o a evangelizar a estas personas, donde intercambiaban, como dice en este libro, por ejemplo, quiero evangelizarte a ti. Ya, ok, tú me has salvado, me has curado. ¿Qué quieres? Bueno, quiero que te arrodilles ante Cristo. ¿Y yo qué voy a ganar? Le decía, vas a ganar el camino al cielo. Pero yo tengo mi cielo, yo tengo mi Dios, Tazorinchi, digamos, ¿no? Vamos. Y el cura le sacaba un machetito. Vas a tener esto. Ya. Y negociaban
pero vas a tener que renunciar, tienes 5 esposas. Entonces negociemos. Yo me quedo con 3 y te doy 2 a ti. Pero yo no puedo, yo soy cura. Este tipo de realidades fantásticas se han dado y se siguen dando tanto en el Megantoni como en esta zona de la selva que los peruanos, la mayoría, no sabemos, como tampoco sabemos de las dunas. Y la magia no es solamente magia del creyente místico, sino también del cartesiano, del lógico, del científico, porque no hay nada más lógico que Perú necesita mínimo 5 a 6 gigavatios de energía, cuya mitad de eso, por un misterio, fue encontrado en pozos que se encuentran precisamente en el Megantoni, lo cual agrega un tipo de valor económico, pero también de locura a esta gente que ha saltado el vacío al pleno, ¿no? Camisea. Camisea, el gas de Camisea, Exacto. y ahora el gas que se viene a Tangoyari con los casi no contactados de la zona a la espalda de las montañas del Braille. José, pero entonces tú conociste personalmente a un hablador. Bueno, involuntariamente teníamos, cuando hemos ido a una de las tantas expediciones al Bajo Urubamba, hay que rendir homenaje a los municipios, a la gente que se ha sumado, ¿no? Con un buen equipo que yo he logrado, pequeño pero magnífico, digamos, juntar. Había un guía que era un hombre ya un poco mayor, pero muy divertido, que en verdad no paraba de hablar. No había forma de callarlo. Se llamaba Ángel, o se llama Ángel. Muy sensible, a veces muy llorón, muy afirmativo, temperamental a veces, hasta que un día me dice, escúchame, acá, en el mundo nativo, solo se puede ser cazador, pescador, jefe o hablador. Cuando me dijo eso, yo no sé si me habré escuchado hablar del tema o realmente lo era, pero no importa si sea realidad o ficción, me quedé paralizado, porque dije, ojalá que estuviera Vargas Llosa acá y lo viera. Pero, ¿y tú conociste a Vargas Llosa? Le digo alguna vez cuando vino, aparte de esa época del 56, cuando volvió en el año 81, 86 para escribir El Hablador, la escribió en Londres, 2 años de su vida Vargas Llosa le dedicó a uno de sus libros menos conocidos. O sea, también se esconde el libro, qué curioso, ¿no? Sí. Entonces él me dijo, no sé, vino un tipo un poco que bajó de un avión que la gente decía que es como que baja un hombre de un pájaro. Y era Vargas Llosa. Y después lo hemos visto porque dijo cualquier ayuda y lo encontramos. Y no sabía. Y esta es la foto. Ahí está la foto. Ángel Díaz. Ángel Díaz. Un hablador junto a un escribidor. Escribidor. O sea, yo creo que Vargas Llosa estaría muy contento de saber que existe esa foto. De repente no la conoce. Y seguramente me descalificaría o se reiría o a lo mejor me daría importancia por lo que hablo, lo cual no importa. Lo que importa es que esta es otra historia más que ha parido el Bajo Urubamba, Exacto. Entre muchas otras que coloco acá, de las cuales te puedo hablar. Bueno, sí, la verdad, esta es una de las historias que alberga este libro, pero hay otras más. Por ejemplo, ahí en esas tierras, la película Fiscarraldo, ¿no? Muchos la hemos visto en el cine. Hemos visto el río tan caudaloso, tan peligroso, ¿cómo se llama? La zona del Pongo de Mainique. El Pongo de Mainique. Bueno, y también acá tienes comentarios sobre el padre Álvarez Lobo. Ajá. De quien podría decirte algo. Sí. El padre Álvarez Lobo, muchos años atrás, cuando nacía la antropología, siendo sacerdote quería ser antropólogo. Pero no existía la antropología como ciencia si no tenía que ir a París. El padre de la antropología se llama Teilhard de Chardin, ¿ya? Entonces, de pronto, él comienza a escribirle cartas allá a Francia, desde acá, perdido así entre los nativos, diciéndole, he encontrado una forma rarísima de parentesco. Es decir, en nuestra sociedad occidental, nosotros, papá, mamá, no se conocen, se consigue una fiesta, no son primos, nada mejor, y ahí sale la familia. No, allá no. En el mundo de los nativos, en su creencia, el sobrino, hijo de la tía, y no sé si estoy siendo exacto, solamente estaba
capacitado para casarse o para tener descendencia con alguien equivalente del otro lado. O sea, no era tan fácil como que se conocían así nomás. Probablemente con una protección genética, probablemente como todo lo Una contrario, ¿no? sabiduría así, Esto intuitiva. le interesó a Taylor de Chardin, Ujú. termina el padre becado en Francia, ¿no? A estos curas tenían que sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque si no corres el riesgo de perder tu cultura. Como ya pasó Ajá, con Levi claro, Strauss, en claro. cartas que escribe a su amigo que se fue a México, que no creía nada en hechicería, en dioses, nada, y cuando se preocupaba por ir a buscarlo, llega a ese lugar y encuentra que su amigo antropólogo supermaterialista ahora era hechicero y chamán. O sea, él había Eso adquirido pasa en mi la Antonio. cultura de ahí. Ujú. Bueno, y otros capítulos, ¿no? El arte de pescar, cazadores, la muralla, el pongo de Mainique, los sacerdotes dominicos, misioneros gringos, Saringabeni, Ah, nace un distrito tras un largo batallar, Megantoni, ¿no? ujú, Cómo nace este ujú. distrito. Y bueno, tantos temas, los colonos, también las correrías, ¿no? Ah, eso El es. caucho, la historia del caucho. La verdad que esa historia, mira, no la tenemos al alcance de cualquier peruano. Y es una historia de muchos héroes, de Claro. mucho sacrificio, de mucha gente que luchó por su independencia, su libertad, y no la conocemos. Es increíble que no esté en los libros de texto escolares, en los libros de historia que generalmente nos interesa leer, ¿no? Pero todo esto lo podemos encontrar en esta edición y en la segunda, porque hiciste dos. Tantas historias y gracias a estos libros podemos conocerlas. Y en unos relatos realmente te digo que muy amenos, muy rápidos de leer, no son densos y acompañados por supuesto de unas fotos increíbles. ¿Las tomaste tú? Sí, 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 el 99%, 100% creo, ¿no? Sí, mira estas Bueno, la fotos. señora, pues que precisamente escapando de las Ah, correrías, siendo una bebé, esta historia es realmente, claro. esta me impactó mucho, ¿ah? Es Bueno, una sobreviviente de las correrías. de las correrías, de las persecuciones por el Cuéntanos caucho. qué fueron las correrías. Bueno, en el viaje de Celta a Vargas Llosa y en otro lado, e incluso en Inglaterra, ustedes sabrán del caso de Arana, que era un cauchero que esclavizaba a todos los nativos de la zona de Iquitos, porque el caucho era lo que iba a ser, era la llanta en las primeras generaciones de autos. Era un súper negocio y súper millonarios se hacían algunos. Bueno, buscando el caucho, y la gente escapaba. Y entonces una de las víctimas de esto fue el padre de esta señora anciana, ¿no? Que siendo una bebita, ya cuando había terminado el tema ya del caucho prácticamente, pero quedaba el sistema de esclavitud porque estaban los madereros, etcétera, ella escapó después de ver morir a su padre, y cuando la han agarrado, a ella, a veces con el concurso de los mismos nativos, la han amarrado a un árbol, le han echado miel, le han colocado para que se le devoren millones de hormigas. Era una Sobre, niña. era una niña. Entonces ha vivido con ese trauma totalmente, que son dolores inenarrables verdaderamente, que son parte del cotidiano, que atribuyen, así como los hindúes, a karmas, chamanerías, porque allá la línea entre la vida y la muerte, acá en el Perú, donde hay hospitales, seguros, qué sé yo, y peor en Europa, allá no existe, es una raya nada más, Sí, porque, claro. Y ¿no? en esos tiempos, pues, los caucheros secuestraban a familias enteras, Claro, niños claro. inclusive, para esclavizarlos, para hacerlos trabajar en el Ha caucho. sido el genocidio más extraordinario, Y creo, de eso, la historia. En el Perú ha sido, sí, también sí, en África, también en Brasil, exacto. porque esta cuestión se la llevaron a África también, y de ahí viene mucho también de lo que Vargas Llosa escribe en el viaje del Celta, ¿no? Exacto. Hay una historia de un profesor, de un maestro que salvó a unos niños, ¿no? Justamente en estas circunstancias. Sí, también no, eso ya no fue en el época del caucho, sino también de otro tipo de esclavitud. Porque acuérdate que allá viven constantemente acostumbrados a los infiernos, que no, que también vivimos en las ciudades, ¿no? Que solamente que no le damos tanta importancia. El tema es que los madereros Ujú. también para sacar madera necesitan esclavos que te saquen de adentro hasta el Mm. río los valiosísimos árboles de cedro, o caoba, ¿no? Que no están cada 10 metros, están perdidos. Entonces alguien vio una caoba, uy, ahí estamos viendo miles de dólares. Esclavizados,
con el arma. Tú vas a ser guía, tú vas a cargar, te vas a amarrar. Entonces mucha gente, habían niños que los iban ya en campo de concentración, teniéndolos, y de hecho pues por esa zona donde está tan inaccesible para escapar, no tenía absolutamente ninguna relación con la justicia, con la policía, en la nada, ¿no? Entonces ellos eran esclavizados y un profesor, me parece que no me acuerdo bien el nombre, los salvó, arriesgó su vida y verdaderamente cuando los salvó, hoy en la zona de Mayapo me parece, ¿no? Entonces actualmente esta zona tiene una pequeña escuelita bajo su nombre. Son aquellos héroes que hay en el Perú, de los cuales no sé, Anónimos. no importa que nadie les hable, sino como periodista, yo doy gracias al destino de que me utilice el destino para transmitir estas historias de personas que en realidad han hecho mucho por el Perú, pero acá está, aquí estamos acá, ¿no? Acá estamos. Mario Choronto, Mario Choronto. Que a lo mejor ellos tampoco se han dado cuenta de su heroicidad, te cuento. La mayoría de héroes no se dan cuenta que son héroes. Lo hicieron ¿no? como Lo hicieron. algo que debe hacerse. No queda una sola foto, nada, solamente el nombre del colegio, ¿no? Le pusieron el nombre de él a un colegio. Mario Choronto, ¿no? ¿Y cómo salvó a los niños? Bueno, él se estaba yendo y de pronto ya decía, me voy a ir, no es mi problema, ¿no? Pero cuando los vio, dijo, ah, no, yo me voy a acercar arriesgando mi vida. Agazapado, como rampando, llega hasta la puertita donde están, abre la puerta y uno por uno él se los lleva de la mano, los carga y cuando lo están persiguiendo tiene que rodar hasta el río, imaginándonos nosotros, porque hasta ahí llegamos, que cayó en el río y simplemente con 5 chicos flotando hacia la nada empieza a escapar, a cuidarlos, a protegerlos y a educarlos, porque Mario Choronto, según me dicen, ya tenía una formación religiosa, o sea que ya es la introducción de una moral de la cual todos tenemos y solamente se presenta en el momento menos pensado, porque estoy seguro que Mario Choronto no tenía ni de lejos la idea de ser héroe o salvar a nadie, menos que estemos hablando ahora. Así es la vida. Pues, ¿no? Así es. Interesante, José, mucho que leer en este libro. Y por favor, coméntanos cómo acceder a él, cómo obtenerlo. Me imagino que por tu teléfono. Pueden llamar al 975-619624. Lo vamos a poner ahí abajo. O bien también comunicarse con Digan lo que digan, el programa tuyo, Norma. Con nosotros, sí. Que es fantástico. Y creo que de esta manera contribuimos bastante a hacer a sostener una tarea que, por cierto, ¿no? Ha contado con muchas personas que han dado un aporte, pero yo creo que más que nada es el cosmos y hay que mostrar mucha gratitud al Bajo Urubamba y a estos dioses, estas culturas nativas, por habernos convertido en quienes transportan como cargadores estas historias, ¿no? Uh-huh. ¿No? Bien, ahí lo tienen y ya saben, los interesados no duden en llamarnos o escribirnos para conocer más de estas historias. Hasta una próxima oportunidad, amigo. Gracias, José. Gracias.